Grabando. Ya, chicas, estoy grabando. Ahora Hola, hola. pueden Hola, ¿cómo hablar. estás? Oye, Feliz, costó. Dime, feliz marzo, digo, que es nuestra vuelta. por lo mismo costó reunirse de nuevo, ¿no? Nunca cumplimos lo Marzo de arrasa. 2 podcasts por el mes. No, ¿No da? no da. Uno al mes, pero lo Veamos cómo logramos. seguimos. Ya, marzo es difícil, pero quizás abril agarremos otro ritmo, ¿no? Lo logramos. La idea original era juntarnos el 8M, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Pero marzo nos está pasando como una planadora por encima. No sé si fueron a la marcha o tienen alguna reflexión de ese día, que fue un día medio caótico, al menos para mí. Yo me moví mucho ese día. A ver, No, tenía que hacer mil cosas y no tomo mucho el auto, pero tomé el auto, entonces al final no me dio para ir a la marcha. Ya. Yo fui ya. a la marcha y la verdad es que me pareció, mi primera impresión, que la convocatoria era mucho menor a la del año pasado y de otros años. Fue como mi primera impresión de llegar desde el Metro Salvador, había gente, pero poca gente. Y claro, uno podía caminar en la Alameda de manera bastante fluida en relación con otros años en que me he quedado 2 horas en 50 metros. Así que una pequeña impresión, no sé si los datos lo confirman, pero de menos movilización, por lo menos en la calle, Mm. por el tema feminista. Sí. Mary, ¿tú fuiste? No, no fui. Este día falleció mi abuela en la Ah, madrugada de este día. Entonces, como en teoría tenía como la idea de ir así a esforzarme a pesar como de la pena y la baja energía como un homenaje. claro. Y después, como no me dio, hice el homenaje internamente y mis convicciones feministas me las guardé para mí. Entonces no fui a la marcha, pero lo hablé con varias amigas como la Caro y todas dijeron que el tono había bajado y Sí. había como harta conversa sobre si tenemos que orientar como nuestras luchas, si tenemos que repensar sobre lo que estamos luchando, qué es lo que pasó los últimos años Sí. y como que se ha decaído un poco la energía. Ha No sé, decaído. Está la herida de septiembre todavía como sin cicatrizar, creo yo. Claro. Y al mismo tiempo, quizás un gobierno que se anuncia feminista y que hace que probablemente la urgencia es un poquito menor. Claro, Y hay menos quizás oposición también, o sea, uno no va a marchar para oponerse probablemente a esta dinámica del gobierno, no sé. claro. igual lo que dice la Caro también me hace mucho sentido, ¿no? Como que la derrota, para los que apoyábamos, digamos, la nueva constitución, como que esta derrota igual dejó varios movimientos como perplejos, Claro, sin brújula, sin norte, ¿no? Como los ambientalistas, los feministas. sí. eh, Fue igual Que bueno. probablemente la derrota, bueno, ninguna de las tres hace análisis político, pero probablemente la derrota fue por otros motivos, no por el feminismo o el medio Sí, ambiente, pero le da como un pie para que toda esa agenda también retroceda o no tenga validez como para ciertos grupos. Es como, mira, lo más importante son otros temas y estos quedan en segundo plano. Y queda en el plano en el que siempre han estado, pero creo que quizás nos ilusionamos mucho de que ahora por fin el medio ambiente o la naturaleza la vamos a poder respetar o vamos a construir un modelo de sociedad con beneficios ciertos ambientales, por fin vamos a tener un medio ambiente más saludable, que igual era una utopía también, pero estaba como esa ilusión de construir una sociedad mejor en los valores que a nosotros nos interesan más, como feminismo, medio ambiente, territorio. Mira, yo no creo que alguien votó en contra porque estaba el derecho de vivir en un ambiente libre de violencia, Claro, pero sí el tema del aborto pudiera haber causado malestar y gente que rechazó puntualmente por eso sin necesitar de escuchar mucho más. Además, esta malinformación que estaba pasando, ¿no? Que decían que hasta los 9 meses uno podía abortar con unas noticias medio absurdas allí, unas interpretaciones muy equivocadas.
Entonces, claro, quizás no es que alguien decía no queremos feminismo, va a rechazar, pero habían temas que salían de la agenda feminista y quizás Sí. perturbaron. Igual yo he visto como menos participación de mujeres en este proceso, que aunque se ha ¿De resguardado, marchas? no, en el proceso nuevo de constitución, que aunque se ha resguardado la paridad y todo Sí. eso, como que ya, no sé, una percepción, como que se perdió un poco esa mirada, más feminista, porque que esté una mujer no significa que sea, ya lo hablamos, no que sea feminista, Claro, Sí. como que la paridad no tiene, no quiero decir que no tiene un tiene nada, enfoque quizá. pero no es feminismo, es como una dimensión quizás. Es un primer paso, ¿no? Yo creo que ese ya se logró. Yo creo que ya la paridad es como algo que, si bien no se asegura en todos los espacios, ya tiene alguna legitimidad Claro, en general. Pero claramente no es porque hay un número igual de mujeres en las mesas que tienen el mismo tiempo de palabra, que tienen el mismo poder en la mesa, ahí es donde, y que tienen ideas feministas también, ¿no? claro. Claro, Que creo que ahí falta un montón. No, y además hay como múltiples feminismos, y eso a mí también me desmotiva un poco, como que ahora como que se dispersó de nuevo, porque antes todo esto convivía, pero logró como agruparse en esa gran marcha del 2018. Como quizás a algunas les interesa más la equidad, a otras les interesa más que mejore la sociedad en el tema de los cuidados, otra más los derechos reproductivos, pero a pesar de esas diferencias, se unió, hubo una fuerza enorme, 2018, 2019 y bueno, hasta el 2020. 2020. Pero ahora es como que se vuelve a dispersar un poco y no vi como un interés Sí. común. Igual en la marcha los eslóganes eran bastante similares a otros años, ¿no? Mucho contra los femicidios, temas de acoso, Claro, em, temas de derechos, temas de igualdad. Era bastante similar y siguen muy, muy fuerte los eslóganes por femicidios o femicidio, sí. sí, grupos Que eso siga de pasando. amigas o de amigas de gente fallecida. Había varios grupos ahí en el Oye, camino. y como que ninguna institución o lugar de la sociedad no se ve cierto afectado, porque en la UDECON se asesinaron a una Sí, alumna de doctorado. Eso fue bien impactante terrible, muy porque terrible. nosotros convivimos con alumnas y Muy terrible encuentro porque claro, hay alguna idea un poco errónea probablemente de que los femicidios pasan mucho más en algunos sectores de la población. claro, Y ahí, claro, es un estudiante de doctorado que viene de un medio educado, por lo menos, o que tiene acceso a la claro, educación y que de igual manera fue víctima de su compañero. O sea, claro, y yo que encontré la noticia muy tremenda. nosotros como profesora igual estamos en ese ámbito, o sea, trabajamos con alumnas de doctorado. A mí me generó todo como cuestionarme si les tengo que preguntar cómo están, eh, más allá de lo que la institución ofrezca, porque las instituciones tienen unidades de género, acoso y eso se pueden denunciar, pero cuando pasan en los espacios privados es mucho más difícil. Sí. Sí, yo creo que finalmente el tema de la violencia intrafamiliar sigue siendo un tema fundamental. O sea, es básico, finalmente, es la base, ¿no? Estar seguras. Claro, al final, y como decía la Caro, que nosotras como profesoras, ¿qué podemos hacer? Como temas de salud mental también, temas de violencia intrafamiliar, como que cuando pasa algo y que sea como trágico y que sea una persona que una conoce, viene como una culpa de cómo no pregunté, mostré más interés, etcétera, pero igual tenemos como muchas limitaciones como profes, yo creo, como sí, totalmente. para entrar allí, En esos temas. claro. Pero Oye, vamos a la volviendo geografía. Ah, dale, una última idea. volviendo al 8M, yo, mira, de lo que comentábamos ahora, de por qué hay como menos fuerza, de lo que estaban comentando ahora ustedes también, como las cosas que nos unen o unen todos estos distintos movimientos que decía Carolina, ¿no? Como que ahora parecen un poco como más dispares y como que antes estaban más encausados. Igual la violencia sigue siendo Sí, un tema que une mucho. Y hay como otra cosa que quizás era como de 2020 y anteriormente y tenía que ver con proponer un mundo mejor.
desde el Claro, feminismo, ¿no? Como un mundo más justo ambientalmente, más cuidando, digamos, como el planeta en un sentido como más amplio, ¿no? claro. Eh, entonces, quizás allí como que tenga sentido lo que decíamos de la Constitución o como toda esta decepción que vino después o la desarticulación que hubo como con la pandemia. Entonces ya como quizás hay como menos esperanza Sí, o ilusión para el futuro, ¿no? No sé. yo estoy totalmente desinformada de lo que está pasando, o sea, no sé si es verdad, pero el otro día escuché en la radio que el 30 de marzo ya va a estar el primer borrador Ya y, empezaron a trabajar, eso sí vi, y me los sorprendí, expertos. así como que ya está el 30 de marzo. Sí. Bueno, No, yo, igual. yo, yo tampoco sé, yo también me ¿Vieron desconecté. el meme de Cristina Aguilera viendo la gaviota? Y era como yo viendo el proceso constituyente, hoy que me reí tanto. Igual, sí. Oye, vamos a la geografía. La próxima semana el Congreso de Geografía Americana o el American Geographer Conference, ¿cierto? AAG, que sí tiene paneles de feminismo, sí tiene Y mesas, geógrafas, sí tiene mesas de geografía feminista, sí tiene geógrafas exponiendo y con ponencias, keynote speaker. claro, tienen su sitio, bien digno, y además muy diversa esta conferencia. Y todos los años nombran a un geógrafo o geógrafa honoraria. De hecho, Judith Butler es geógrafa honoraria, por si no lo saben. Yo Nuestros Estuvimos, estudiantes. yo yo ¿Tú también estuve estuviste? estuve, en esta charla, estuvimos juntas. estuvimos Sí, en San Francisco. sí, Sí, en San Francisco. Yo igual estuve en esa. También ¿en estuve, pero serio? no pude entrar. Y así siempre es cierto una... Saskia Sassen me parece que también es geógrafa honoraria. También creo. Sí, y este año va a ser Rebecca Solnit, que es la autora del libro Los hombres me explican cosas, y es la que en el fondo, bueno, ella no dio el término mansplaining, pero a partir de su libro se dedujo que lo que ella contaba en el fondo era este mansplaining, que es los hombres me explican cosas, que en inglés suena perfecto, en castellano no sé cómo lo podríamos decir, así que igualmente lo decimos mansplaining. Y ella tiene bastante trabajo y me sorprendió. Yo conocía solo este, el de los hombres me explican cosas, y tiene bastante trabajo ligado a la geografía, sobre todo sobre la gentrificación, sobre caminar en la ciudad, cómo caminar nos da libertad. Bueno, sobre San Francisco, tiene un atlas, y nosotros nos dejamos como tarea leer el libro. Ahí se ve. Se Así ve. que, como buena profesora, les voy a preguntar si se leyeron el libro. ¿Y qué opinaron del libro? O si leyeron otro de quién va a ser declarada geógrafa honoraria. Mira, yo conocía solo de nombre a Rebecca Solnit y cuando empezamos de hablar de estas temáticas y asocié con ella el mansplaining y de main explain things to me, etcétera, y como lo hablamos, sí logré leerlo este. Leer. Ah, ya, muy bien. Sí. Le pega porque lo leí en inglés. Voy a mostrar la edición porque es muy preciosa Es muy hermosa, sí, para que te puedas prestar esta, Caroline. sí. Porque a la Vale, Caroline ahí le lo voy a puedo leer. prestar el libro, sea en español o en inglés. Y hasta como un poco geográfica, porque se ven como redes. Es un poco más constelación. Claro, sí, Las constelaciones también les gustan los geógrafos. Swingendo sí, ya habla obvio. de constelaciones de poder y no sé qué. Oye, me quedé como impactada con con la claridad que tiene esta mujer, como de comprender cómo funcionan las cosas, de la fluidez que tiene y la facilidad de explicar cosas en una frase que una le toma como años de darse cuenta. Y además hace tremendo trabajo, siento yo, como de combinar sus propias vivencias con cosas que están pasando en el mundo y datos muy concretos. Por ejemplo, en este libro en particular, el segundo capítulo, después de Los hombres me explican cosas, Claro. muy bueno si pueden Es encontrar muy bueno ese capítulo. ¿Por este qué? tipo. Porque ¿a quién no le ha pasado ese capítulo? Yo lo leía y me reía sola, era como...
A ella le pasó con un escritor, pero a uno siempre. Era muy impresionante porque ella dice, bueno, yo escribí un libro sobre tal tema. Y hay un tipo y le dice, oh, ¿supiste de un libro muy bacán que salió hace pocos meses sobre el mismo tema? Sí, Y se estaba refiriendo a su propio libro. Entonces claro. el tipo empezó de explicarle de qué trataba este libro tan bacán que puso un nombre que no era ella, ¿no? Y su amiga al lado le decía, es que ella lo escribió, el libro, es que ella lo escribió, y el tipo no podía escuchar, como que No, Era necesitó imposible. decir 5 veces, y sentí que estaba allá, sentí que había vivido yo este, igual. esta escena como muchas veces en mi vida, a veces era la amiga, a veces era... No, lo peor es que le comentó su propio libro y se lo corregía con el supuesto otro libro que tenía que leer. Claro, y su amiga intentando de decirle, oye, ella es la autora, y como que él Claro, no registraba como nada. es como María, el agua en Antofagasta, una población ya toma agua desalada. ¿Tú Y sabías eso? eso, no, que no, es mala, es mala, es mala. Claro, podría ser un poco así. Y hay un libro que escribí yo, no, no, es que al final él nunca reveló que él había escrito un libro, lo descubrieron. O sea, la amiga lo descubrió que ese libro que tanto él hablaba lo había escrito él. Y también descubrieron que todas las opiniones que tenía del libro de Rebeca eran sobre una crónica que había salido en New York Times. O sea, ni siquiera había Y leído es el que lo libro. había leído Había leído el libro. Ya. también. Algo que pasa a veces en el mundo académico. Hablar de Ejemplo, algo que uno no ha leído. Lo que yo encontré impresionante es que ella va contando luego lo que pasó después, porque esto fue publicado como en un ensayo en New York Times. Los hombres me explican cosas, no es que sea un libro, y de hecho el libro es una recopilación como de ensayos, no Ya. necesariamente están relacionados unos con el otro, y, o sea, todos tratan de feminismo, sí. y dice que luego de publicarlo le llegaron cartas de todas partes, y las que más fueron las académicas. Como, oye, esto en la ¿En universidad serio? pasa siempre, y se armó como un grupo, académicas donde los académicos explican cosas, como académicos me explican cosas. ¿Tú no lo leíste, Caroline? No, yo no lo leí, pero yo leí, es que justo fue una librería que no lo tenía, así que compré otro, porque como decía, la Caro tiene bastante producción Rebecca Solnit, así que yo leí su biografía, su autobiografía. Ella escribió un libro que se llama, y es interesante el título, se llama Recuerdos de mi inexistencia. Así Ya. que en esa inexistencia relata esta inexistencia. Así que es el momento en que ella se va de la casa de sus padres y se va a vivir sola, como a los 17, 18 años, en San Francisco, y relata su vida, ¿no? En ese momento en que era mujer, blanca, vivía sola y vivía en un barrio afroamericano. Ah, Y es impresionante porque, bueno, tiene mucho que ver con su itinerario, a lo que se dedicaba ella, sus inicios como escritora, pero mucho del libro también relata la violencia hacia las mujeres, el miedo de salir, el miedo de que uno la acosen, el miedo de que uno la violen, y también los acosos que ella vivió, las violaciones o agresiones que vivieron sus amigas. O sea, es realmente impresionante porque, claro, uno lo ha vivido también, ¿no? Siendo mujer, claro, joven, viviendo sola, etcétera. Em, Probablemente no al nivel en que ella lo vivió en los años 80 en San Francisco. Así que claro, es muy interesante para entender también la relación de las mujeres con el espacio público, lo que uno hace, no claro. hace, cómo se reduce el mundo de las mujeres también, aparte de esta violencia. Así que es como más novelizado probablemente que el que ustedes leyeran, porque es como una novela autobiográfica, pero es bien, bien interesante. Sí, o sea, lo entretenido de ella es que siempre va situando a las mujeres como en un espacio y en un lugar. Y ese creo que es el aporte como que ha hecho a la geografía. Claro, también lo Eh, mezcla en ese libro con... Ella estaba en San Francisco en los 80 en paralelo con los movimientos también de derechos LGTB, LGTB, sí. claro, Así que ella tiene muchos exacto, amigos gays y tiene también mucho que ver con eso, con las diversidades, la interseccionalidad, tiene mucho que ver claro. con todo eso, con las luchas finalmente también por la diversidad.
Oye, Además, los 80, la lucha era muy por la vida también, con el tema de la SIDA entre la comunidad Sí, LGBTQ. claro, toda la Más, sí. discriminación que había, la falta de información. claro, Sí, Bueno, el además, libro, El hombre me explican cosas, es duro, ¿eh? Es un libro, no es como va a llegar y sentarse a leer y la voy a pasar bien leyendo, de hecho la pasas muy mal leyendo, porque da muchos datos, muchas cifras, pero recomiendan leerlo igual. sí, más situado en Estados Unidos, pero uno lo va haciendo las relaciones a Chile, pero, o sea, terrible, pues, juicio injusto, eh, datos de datos violencia, de violencia, de muertes, muy terrible, muy terrible. Y además hace algo como muy interesante porque está diciendo cómo en la sociedad americana están como demostrando ciertos casos como una violación grupal que se hizo en la India y cómo lo muestran en Estados Unidos como si fueran unos bárbaros y después está empezando como de sacar datos y situaciones que han pasado en Estados Unidos y son igual o peores, ¿no? Entonces, sí, como en un país, en una cultura, como que se esconde esta violencia machista, pero están como los primeros como a tirar Ujú. la piedra y como, claro, los salvajes de las otras ah, partes. claro, a acusar los salvajes tercermundistas que están haciendo cierto tipo de cosas. También hay un ensayo del poder por el presidente del Banco Mundial de sus situaciones de acoso, va contando toda la situación y cómo una mujer, no me acuerdo la raza, pero que fue De una, origen africana, sí. sí, origen africana, que era mucama en un hotel, tuvo la fuerza Sí. y el valor para denunciar a uno de los hombres más poderosos del mundo. Es un caso muy famoso en Francia porque bueno, él se Sí, llama Dominique Strauss-Kahn, era un sí. hombre político bien, bien conocido y bien respetado. No, y a mí Em, me impresionó también cuando declaraban mujeres profesionales, que también a veces haces como el cuestionamiento, ¿por qué mujeres con más información, con carrera, con prestigio, igual son violadas, acosadas? Y ahí están las relaciones de poder. Una decía, bueno, llegó un punto que me acosó tanto que sentía que mi carrera, solo podía seguir mi carrera si me acostaba con él. Así de simple. Si no, mi carrera ya no iba a seguir. También es el tema de la exposición y la vergüenza, o sea, una le tocan el poto en la micro y le da vergüenza contarlo. Imagínate Claro, estar nada, ¿no? Con toda la duda que conlleva, con toda la, no sé, como que no encuentro muy cínica la gente que dice, hoy que pasaron tantos años para denunciar y, claro. o Sí, que eso es como el comentario que se escucha. era culta, era inteligente, era independiente, como si a estas mujeres no les pasan estas situaciones, ¿no? O el comentario cuando a alguien le pasa, o sea, la misma estudiante, y denunció, ¿y por qué no denunció? No hay denuncias, o sea, ahí uno entiende que es imposible, las mujeres muchas veces quedan anuladas así en su voluntad. Claro. claro. Igual el Me Am- Too lo mostró muy bien. Había mujeres Sí, de todos tipos, claro, generaciones, grupos sociales, países. O sea, es muy universal las situaciones de acoso y de violencia hacia las mujeres. Y claro, siento que también, hay un montón de protocolos, tenemos en las universidades, hay más y más organizaciones, leyes, pero al final siento que avanzamos muy poco. Em, claro, Sigue pasando lo mismo, las mujeres acosadas siguen teniendo muchos problemas para asegurar su seguridad. Yo leo los diarios en Francia y hay también muchos feminicidios. O sea, es algo realmente que a mí me encuentro preocupante. O sea, siento que no hay muchos avances, siguen ocurriendo. Y no sé muchas salidas para estas mujeres. claro, y esto se da en el contexto de los espacios públicos y privados, que es lo que Claro. ha puesto énfasis. Y Decía en la parte trasera, digamos, como del libro, en la espalda, ujú, eh, está como la cita de una mujer que hace como un pequeño comentario sobre el libro de Solnit y a ver dice acá. que el libro de Solnit, a ver si es lo mismo en las versiones, que el libro de Solnit hace lo que hace la mejor escritura feminista, me hace enojar. Eso, sí. ¿Es lo No, mismo? sí, No.
Y Sí. yo me lo leí en vacaciones y estaba como leyéndolo con puros sonidos de pajaritos y, y vegetación, así como el ambiente ideal para leer algo muy placentero y era como, ah, shit, como, ¿por qué pasan estas cosas? Como la rabia también que te da Es muy extraña de esta la sensación injusticia, sí. cuando te das cuenta como que las cosas que te pasan a ti, o sea, lo sabes, pero cada vez tienes mayor conciencia, ¿no? Como que las cosas que te pasan a ti o situaciones son, pero realmente, pero muy, muy comunes a todas las mujeres. Y no sé si eso me hace sentir mejor o O peor. 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 No como que, Claro, ay, bacán, no soy la única, oh, qué Claro, terrible. Como que todas estamos en esa, cada una de mis amigas sí. ha tenido que sentir así, pasar por eso, escuchar tal cosa. claro, Ahí nos piensa que el patriarcado está tan anclado en la sociedad que se repite en cualquier contexto, lugar, mundo, Sí. que claro, es difícil pensar en la salida, ¿no? Y persona, diría yo. Sí. claro. Y ahí está un poco la desazón, porque pareciera que ahora como que volvió con fuerza. Porque el patriarcado se reinventa, vuelve, te cede algunas cosas, pero después vuelve con más fuerza y busca otra forma, eh, te manipula con la publicidad. Han visto las poleras de mujeres poderosas, mujeres feministas, todas somos feministas, eso también es como un instrumento del patriarcado para decirte, ya, te damos este regalito, vístete un poquito como quieras, ahora, porque antes no te podías vestir como quieras. Pero en el fondo vamos a seguir gobernando y tomando las decisiones y las cosas se hacen como siempre se han hecho, ¿no? También me Sí, gustó igual, del sí. libro que hay unos ensayos, hay un ensayo de Virginia Woolf que es muy potente, como de conversar sobre su obra, valorarla y también criticarla. Y, y eso está súper bueno. También tuvo conversaciones y discusiones con Susan Sontag. Entonces, como ese mundo que tiene de conversar también con mujeres tan power y que en el fondo están hablando de los mismos temas, ahí yo lo encuentro increíble, como en el fondo estamos todas en la misma. Ayer fui a ver una obra de teatro, me hace pensar, que se llama Gabriela Mistral, que está en ¿Ya? el teatro en Ñuñoa, y es justamente una conversación entre Gabriela Mistral, justo en el momento en que se gana el premio Nobel, y una mujer de hoy. O sea, hay o sea, una mujer de hoy, Ujú. ahí, Como los actual. momentos van, sí. O sea, no es totalmente de hoy porque esta mujer habla como 15 20 años después del premio Nobel, pero después en el momento habla desde hoy, hay como unos tiempos que se mezclan. Y es también bien interesante porque justamente toda la conversación de la obra tiene mucho que ver con lo que debería decir Gabriela Mistral en el discurso ¿Hoy en día? para el O... premio Nobel, ¿no? Lo que debería Ah, decir y lo que no dijo, pero hoy en día, porque, o sea, es una conversación con una persona de hoy día que se trata de convencerla a decir algo justamente feminista y algo desde también su vida y su claro, posición como mujer, ¿no? Y justamente hizo un discurso que no era feminista, digamos, no en el para Nobel. nada, porque yo he leído sus cartas y ella nunca se sintió que era menos o que tenía menos oportunidades por ser mujer, al contrario, sentía que sus faltas de oportunidades eran por sus opiniones políticas. O sea, Sí, igual siempre, o sea, ahí yo no soy especialista de Mistral, ¿no? En la obra resaltan mucho también que ella apoyaba a las campesinas, las mujeres pobres. sí, Igual hay una preocupación feminista en Gabriela sí, Mistral, pero que claro, su postura como escritora y en el mundo de la élite mundial se ubicaba desde ser uno más, ¿no? No ser claro, una mujer, es ser un hombre más en claro. este Bueno, de hecho, mundo muchas masculino, veces se que tiene presentó que ver con lo como, que vamos a hablar ahora, ¿no? Contar. Un poco esta claro, misma idea, ¿no? claro, de hecho en las cartas a Dory firmaba como hombre, eh, se planteaba, conjugaba los verbos en masculino. Esto es lo que estábamos diciendo, yo creo que alguna vez, ¿no? Como que las mujeres en poder ahora pueden ser mujeres en poder, no tienen que actuar como hombres para estar en el poder, para que estén respetadas, para que digan que trabajan bien, ¿no? Como que una puede ser como es y lograr Claro, tener, no sé, como un puesto, etcétera. claro, pero sí ella tenía mucha preocupación por las niñas, por ejemplo, que las niñas Sí. estudiaran,
le Sí, preocupaba mucho el tema del agua en el norte. Nosotros nos preocupa ahora, pero imagínate, 60, 70 años atrás ya decía que el norte iba a tener problemas de sequía. sí. Las semillas también le Claro, preocupaban. y Ahí las sale en la mujeres eran obra. las que recolectaban el agua. Entonces, claro, esa contradicción de ser mujer, preocuparse por las mujeres, pero al momento de plantearse ante el poder, no tener esa mirada feminista, pero Claro, también lo no la resaltan. podemos Ella, juzgar. no, cuando ella habla, cuando se gana el Nobel, que parece que es en 45, las mujeres en Chile no tienen derecho de voto. Claro, O sea, hablamos de otro contexto. sí, loco. Pero es o sea, interesante Igual en estas el texto ese conversaciones. de Cartas a Dory, ella se junta con escritoras feministas, como que estaban más radicadas en México. Ahí había como un Sí. boom de mujeres escritoras feministas. Y ella escribía, se juntaba con ellas, pero luego llegaba a la casa y decía, ay, estas escritoras feministas son muy buenas. Bueno, que también su relación con Dory, no sé cómo la podríamos clasificar. Pues es para Claro. otro podcast. Sí, la obra también habla de eso, ¿no? También Claro, de su decisión personal, de su vida personal, ¿no? Y que ella nunca la expuso. no. Pero también en una relación había una cosa también de jerarquía y de poder en la relación. Es bueno ese libro, se los recomiendo. El Ya, de las cartas. Cartas a Doris, sí. Como que Bueno, tú tienes una imagen de Gabriela Mistral y ahí es como que ¡fum! Se quiebra porque es mucho más humana que la tan dura y tan sabia que se presentaba cuando leía sus poemas. Oye, ya, y nos quedan menos de 10 minutos. Y hablemos dale. algo de cultura pop, aunque la María ya advirtió que no ha visto ninguna película. Oye, mal. No sé si estamos hablando de los Oscar, ¿no? Y antes Sí, de salir al aire preguntamos qué hemos visto y la única película que había visto era 1985. 85. No sé si soy tan comercial que no veo películas que van o si muy under o no, O muy Oye, estas desconectada. películas estuvieron en el Normandí, ¿eh? Así que no he visto ni. Andar, sí, no había que ir a cines gringos para verlas. Yo sé. Ya. Fueron los Oscars la semana pasada, no pasaron, bueno, sí hubo una situación complicada cuando el animador le fue a hablar a Malala, ¿la vieron? Como la activista, yo no vi la y le ceremonia, vi un empezó a hacer pedacito. bromas como absurdas. Yo dije, ¿qué está haciendo? Y le preguntó por Harry Styles, como si le gustaba Harry Styles. Y ella le dijo, yo solo hablo de paz, pero se le vio la cara de incomodidad y yo sentí el ninguneo. Es como esas bromas estúpidas que hacen, pero Claro, ¿por qué se las hacen a personas que no son del ambiente pop y que supuestamente van ahí a dar un mensaje? Yo creo que si le hace la misma broma a una actriz que está participando, que se está riendo, no va a pasar nada, pero ahí se generó un momento incómodo. Fue lo único como al estilo Will Smith, como sabroso que pasó. No llegó a esta altura, me imagino, pero igual. No, ahí también había otro conflicto de género, pues si le tenía que pegar, si no le tenía que pegar, toda una discusión. Pero hay dos películas buenas, pues la que ganó el Oscar, Everything Everywhere All at Once, y Tar, que Tar tiene como múltiples aristas del feminismo. Ustedes hablaron mucho de. Así que la vamos a comentar con la Caroline. Sí, a mí me encantó Tar, la verdad, me encantó. Es una película muy fina, tiene muchos temas que uno podría conversar, pero claro, el tema del feminismo resalta porque cuenta la historia de una jefe de orquesta mujer que viene de una clase popular, clase media y que llega a Medias. ser una jefa de orquesta famosa, exitosa, De Berlín, ni más ni menos. em, que dirige el Filarmónico de Berlín y un poco la película retrata lo que le pasa cuando está en el top de su gloria, ¿no? Ahí Claro. volvemos a la gloria. Es que es una estrella, María, sí, una estrella a nivel global. Como Además, tú con los humedales. no, no, yo no llego a ese nivel porque Tar se llama Tar porque la directora de orquesta se llama Lidia Tar. Y Tar es su apellido. Tiene un Claro. asistente, pues yo no tengo asistente. Pronto, pronto. Una pequeña línea entre Tar y Pero Carolina sí, Tobar. había cierta envidia de ese asistente cuando veía la película. No, pero un nivel de fama y la película parte con una entrevista que le hacen en el New York Times, creo también.
Sí, Como, algún sí, periódico como famoso. un periódico famoso de Estados Unidos donde haces estas entrevistas tipo review de tu carrera. Y bueno, ella tiene una parada, así, una seguridad en sí misma. Y además ella es muy defensora de sus ídolos. Y sus ídolos de la música clásica están muy cuestionados por las nuevas generaciones. Entonces ella es como de la mirada de que el trabajo es lo que importa, la obra, y no la vida personal de estos maestros de orquesta. Y como sabemos, yo creo que no se salva nadie de la cultura de la cancelación. O sea, entonces ella como que también tiene mucho de eso, como esta diferencia generacional que la Sí, generación eso lo trata actual, muy bien. claro, lo retrata súper bien. Hay una buena conversación entre ella da una clase en una escuela de música y un alumno le dice, yo no voy a tocar, no me acuerdo si Beethoven o O Bach, que parece que. Bach, no me acuerdo, bueno, Sí, algún típico compositor alemán, porque era machista y porque yo no lo voy a tocar, no, no estoy de acuerdo. Y ella tiene una conversación con él y que es bien interesante sobre también dónde poner la lucha, dónde está el arte, dónde está el creador del arte y cómo lidiar con obras de Beethoven o de Bach que son obras universales y seguir tocándolos desde otro punto claro, de vista también. Y ahí es muy interesante sobre cómo uno toca, cómo uno reinterpreta, relee, reutiliza también referencias controvertidas por su vida personal o su claro. época también. Al final Beethoven vivía en otra época también. Claro, y eso nos va a pasar, o sea, nos va a pasar. A mí todavía no me pasa, pero nos va a pasar. Es como, tienes que leer a Marx y me va a salir un alumno, pero ¿por qué lo voy a leer si abandonó a su hija? Y claro, o ¿por qué si nunca dijo que él nunca le dio valor al trabajo ¿Quieres? reproductivo, como dice la Federici? Toda la Sí, razón, po. sí. Y ese quiebre, oh, yo esa escena la encontré maravillosa, como, Sí, es muy buena, porque ella tiene una respuesta que me encantaría tener en clases y algún alumno sí, algún día me hace esta pregunta. como esa seguridad de lo que Claro, sabes, era impresionante. Bueno, y lo que sí se ve como en las diferencias de género, de que todas las mujeres que la han ayudado, o sea, todas las personas que la han ayudado son mujeres. Su pareja es mujer, su asistente es mujer, eh, pero sus tiene, maestros son hombres. pero claro, sus maestros son hombres. Ok. Entonces, las que la ayudan a ser quien es son mujeres. Su esposa cede un poco su carrera por ella, su asistente quiere subir de nivel, pero se queda como asistente porque ella no le permite avanzar. Sus alumnas, ella no les da oportunidades. Eso lo encontré impactante, porque creo que nosotras tenemos que darle oportunidades a nuestros estudiantes y así al menos yo lo he hecho. Cuando un estudiante me dice, profe, no sé si hacer un doctorado, no, tienes que hacerlo, nada de no sé. Y te firmo la carta y te recomiendo y todo. Sí, Pero ella nada, es como, no. ¿Por qué? Porque también abusaba de sus estudiantes. La película no te dice abusa, pero sí hay coqueteo. ya. Le gusta relacionarse Sí, con la, igual hay abuso sí, claro en la película. Y ahí claro, también es interesante porque ella es una mujer estupenda, que uno dice, ah, ya, quisiera ser ella porque claro. tiene Tú la éxito, admiras. todo le va bien, se ve muy inteligente, es seca, pero al mismo tiempo tiene un liderazgo muy masculino. Sí, Y uno dice, ya, quiero llegar ahí haciéndolo así. No. claro, Eh, y la otra pregunta, ¿podría llegar al mismo lugar que ella sin ser así? claro, Sí, No igual sé. nosotras estamos un poco en esta situación también en la universidad, ¿no? Como que viendo las colegas que son mayores, que son como de otra generación y cómo se están desenvolviendo, cuál es su relación con las mujeres y los hombres y cómo después una está haciendo como el mismo camino, pero con a veces como una mochila más liviana con respecto a exigencias y tener que portarse de tal manera, a veces peor porque somos como más conscientes del tema de discriminación, de machismo, de acoso, de violencias psicológicas más sutiles, como tenemos más fuerza y más sensibilidad al mismo tiempo, siento, no sé, como claro. que así lo vivo Bueno, como... ella es tan buena y tan poderosa que o sea, siente que ella llegó al lugar que está porque es muy buena. Ya, Y así como que lo da a entender de que cualquier mujer que sea tan buena puede llegar a ser. Entonces cuando le pregunta al periodista, oye, pero ¿hay diferencias de género? Y ella dice, no,
Es como, hay menos mujeres nomás buenas para esto, pero las que son buenas van a llegar igual arriba. Y eso es mentira, pues. Y ahí el estudiante le dice, ya, pero muestran el caso ay, no me acuerdo los nombres, pero de una compositora que luego se casó con el director de la Bauhaus. Y ella estaba casada con un director y ella también quería componer y le ayudaba a componer. Y el tipo nunca la dejaba componer y al final por eso se divorcian. O sea, también hay una discusión como que ella dice, bueno, pero ella le gustaba estar casada con tal, como que aceptaba ese papel. Pero después la chica joven le dice, no, no lo aceptaba porque por algo se separó de él y se fue con otra persona. O sea, se buscó, Ah, se cambió de ciudad y todo. Silvia Plath también era así Sí, como una poeta. Su pareja era Ted Hughes, que era otro poeta. Y la película donde protagoniza Gwyneth Paltrow, porque parece que sí. era fanática de la Silvia, allí como que están plasmando también como esta relación que tenían medio abusiva, medio de aprovechar. Entonces sí, es común. Oye, me llamó Claro. mucho la atención Tar. Hay que ver. No, es que de Sí, verdad hay que verlo, es de una obra verdad. maestra, no es que sea Kate Blanchett. Bacán. No, sí, Y es muy sutil, hay muchos matices. A mí me encantan esas películas donde uno sale y puede conversar 2 horas de la película y no hay una sola opinión, hay muchas. claro, Encuentro que es muy rica la película. y lo otro que tú tampoco la puedes clasificar a ella, porque en un momento dice, ah, la loca machista, masculina, pero de Sí, repente igual hace un acto de sí. locura que uno dice, ah, sí, es mujer, y no es tan mala, o sea, y está un poco loca igual. Entonces, hay unas escenas geniales, o cuando tú crees que va a pisar el palito y va a destruir, todo lo poco que afecto que le puedes tener te sorprende. Sí. ¿Cachai? Entonces esa complejidad del ser humano está súper bien representada en... Bueno, y la Kate Blanchett, no sé, es de otro planeta esa mujer. No, la Eh, actuación es increíble también. Sí. sí. No, tienes que verla, María, tienes que verla, Hay que definitivamente. ir cerrando antes de que tiren Ah, más sí. spoilers, ¿eh? Bueno, y Sí. nada, pues perdió el Oscar. Algunos dicen que lo perdió por la reivindicación de razas, porque como Estados Unidos y el Oscar está en esta mirada de más mujeres, más personas LGTB, Más más papeles diversidades de étnicas. personas que han sido vulneradas, como en la película de Brendan Fraser, que es un obeso mórbido. Entonces era más lógico que le dieran el Oscar a una mujer asiática que de nuevo a una mujer blanca. Que fue la primera vez también, si no me Sí, equivoco, que fue el Oscar a una mujer asiática. es Claro, también y importante. hace 20 años que no se le da un Oscar a una mujer que no fuera blanca. Ya. Y la otra que no la vieron, que la tienen que ver, está súper buena, la actuación es muy buena. Yo me reí mucho, pero prefiero a Kate Blanchett, sigo prefiriéndola. Y la otra igual da para hablar de geografía, porque se pierde la noción de espacio, Ya. Ya. ya no existe. Entonces no sé cómo vamos a hacer geografía en los multiversos. La Caro tiene la tarea de leer el libro de Solnit Sí, y Eso. sí, Tú tienes que ver a Tar. tengo que tú ver a tienes Tara, que ver tal. todos tenemos que ver todo al mismo Sí, tiempo. en todas Sí. partes. Y esa la podemos comentar el próximo podcast. Me parece. Anotado. Ya, tratemos que sean 15 días más. Ya, perfecto. Allí nos Eso, vemos. eso, que siga Chao. marzo. Suerte Chao. con marzo. Chao. Aguanten. Voy a detener la grabación. Ya.